Hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado El justo por la fe vivirá. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro ser, hablando a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, aumentando nuestra fe, aumentando nuestra confianza en ti, Señor. Hoy te suplicamos, ven a aumentar la fe, Jesús. Padre, porque tu palabra dice que un justo, una persona justificada, una persona purificada, una persona que ha sido perdonada de todos sus pecados, Señor, por la fe, aquí en esa tierra, vivirá. Podrá vivir agradable delante de ti. ¿Qué se necesita, Señor? Fe, mucha confianza. Señor, por tu pura misericordia, pues tú nos has justificado a varios de los presentes, pero aún todavía, Señor, no estamos en el cielo. Aún todavía estamos en esta tierra, Señor. Una tierra, Señor, que, Padre, se necesita vivir en este lugar con mucha fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos y háblanos a través de esta palabra, Padre. Amén, Jesús. Amén. El justo por la fe vivirá. Creo que es importante que nosotros compartamos esta enseñanza. Amados, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Antes de entrar entonces a nuestra enseñanza, vamos a tener un recordatorio de lo que hablábamos la semana pasada. Una enseñanza que titulábamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo. Anteriormente él se llamaba Saulo, ¿verdad? Era conocido como Saulo de Tarso. Y en esa enseñanza compartíamos 5 puntos. ¿Cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo debe de vivir una persona que ha sido justificada, perdonada de todos sus pecados? Definitivamente, como mirábamos como primer punto, una entrega completa al Señor Jesucristo. Así debe de vivir una persona entregado totalmente al Señor Jesucristo. Miramos varios pasajes, pero solamente vamos a ver Filipenses 1, versículo 21, donde dice la primera parte del pasaje, porque para mí el vivir es Cristo. Y eso lo explicábamos. En la meta de cada verdadero cristiano es vivir para Cristo. Vivir para Cristo. 2, debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo verdadero cristiano que ha nacido de nuevo debe de vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de uno mismo, sino que el cristiano debe de vivir siempre haciendo la voluntad de Dios. Debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. 3, debe de permanecer en Jesús. O sea, no solamente hay que vivir haciendo la voluntad de Dios, sino debe la persona de vivir permaneciendo en Jesús. San Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y explicábamos de qué manera uno permanece en Jesús, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de la comunión, etcétera, etcétera. Ese punto lo explicábamos. 4, ¿cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Debe de juntarse con los que con corazón sincero aman a Dios. O sea, un cristiano, un nacido de nuevo, va a buscar como compañerismo gente cristiana, gente temerosa de Dios. No digo que no vaya a tener amistades si tiene algún trabajo. Un cristiano verdadero o una mujer cristiana verdadera, si tiene actividades fuera de casa, quizá trabaja, etcétera, etcétera, es obvio que va a tener algunas amistades, ¿verdad? No va a ser grosero con esas amistades, no les va a poner mala cara, ni nada por el estilo, no va a tener una actitud farisaica, etcétera, etcétera, pero sí va a tener
como amistad y como amigos, y siempre va a buscar el calor ¿de quién? De todos aquellos que invocan el nombre del Señor, de aquellos que han nacido de nuevo. Eso va a ser su compañerismo. ¿Y dónde mirábamos eso? En Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. ¿Con quién se juntaba o con quién buscaba juntarse Pablo? Ya no con sus compañeros que él había estudiado por allí con su teología, ¿verdad? Con Gamaliel. No, ya no buscaba juntarse con los fariseos, con toda la crema innata de aquellos tiempos que Pablo se juntaba, ¿verdad? No, ahora ¿con quién buscaba juntarse? Con los amados discípulos de Jesús, con los santos hombres de Dios. Buscaba su compañerismo. Un verdadero cristiano, amados, definitivamente tiene un cambio al 100%. Tiene un cambio al 100%. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Y busca entonces lo santo, lo puro, lo justo. Y busca, repito, juntarse con los que con corazón sincero aman a Dios. Dice, último punto, como recordatorio, ¿cómo debe vivir una persona que ha nacido de nuevo? Hablar de Jesús, testificar de Jesús. Lucas 8:39 dice de la siguiente manera: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y hay otros pasajes más donde nos enseña que una luz no se puede esconder, ¿verdad? Debajo de un almud, debajo de cualquier lugar, una luz debe de salir, ¿verdad? Para que brille y disipe toda tiniebla. Entonces, qué importante es testificar de Jesús. Así debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo. Dejemos entonces esa introducción y pasemos a nuestra enseñanza. El justo por la fe vivirá. Vamos a abrir Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿En dónde está escrito esto que dice el apóstol Pablo? Como está escrito, dice el apóstol. ¿En dónde está escrito? ¿Qué pasaje está citando Pablo? Habacuc capítulo 2, versículo 4, fíjate lo que dice. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces aprendemos que una persona cuando no es recta, pues tiende a ser orgullosa. Una persona que no toma en cuenta a Dios en su vida, por lo regular es un hombre o una mujer orgulloso y orgullosa, que piensa que todo lo puede, que piensa que no necesita la ayuda de Dios, que piensa que no necesita la gracia de Dios, que piensa que no necesita la dirección de Dios. Entonces la persona tiende a ser orgullosa por lo regular. Por lo regular. Puede ser un común denominador de una persona que no tiene temor de Dios. Porque dice aquí la Biblia: he aquí aquel cuya alma no es recta, o sea, no toma en cuenta los mandamientos de Dios, no toma en cuenta el consejo de Dios, se enorgullece. O sea, piensa que es más sabio que Dios, piensa que es más inteligente que Dios. Y no es así, amada persona, no es así. Entonces hay que tener cuidado con ese orgullo, hay que tener cuidado con la soberbia, hay que tener cuidado. Entonces aquí la Escritura nos deja ver que cuando alguien no vive en rectitud, pues tiende a ser orgullosa. Pero dice la segunda parte del versículo: mas el justo por su fe vivirá. Ahora vayamos una vez más a Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y esta
última parte de ese versículo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, nos la encontramos, o te lo vas a encontrar tú, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38, pasajes que no vamos a ver, pero dice lo mismo. O sea, en el Nuevo Testamento viene 3 veces, viene remarcado 3 veces, porque si alguien no entiende en la primera que es necesario tener fe para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme, en este caso, a la santidad, a la rectitud que Dios pide que uno debe de vivir, entonces, amados, la persona se mete en problemas cuando no vive de esta manera, en rectitud. Pero ¿cómo va a vivir la persona en rectitud? A través de la fe, a través de la confianza que deposite en el Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje, Romanos 1:17, vemos 4 puntos importantes. Dice que el Evangelio, dice porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas, es el mensaje de salvación, y eso ya lo estuvimos compartiendo. Y de eso ya se estuvo hablando, del Evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. ¿Quién cree eso? Todos deberíamos de creerlo, porque es una realidad, es una verdad. Que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados para poder ser salvos. Esa es la buena enseñanza, es la buena nueva, es el mensaje de salvación. Y ya no voy a ahondar en este punto porque ya se estuvo compartiendo en mensajes anteriores. ¿Qué más vemos en Romanos 1:17? Dice la Escritura, la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Quién es el único, como miramos en estudios pasados, que puede justificar? ¿Quién es el único que puede justificar? Es Dios. Solamente Dios es el único que puede hacer justo a una persona. Hacerlo justo. Y aquí en este pasaje sobre todo se refiere a la gracia, a la justificación, al perdón de los pecados que Dios da de una manera gratuita a una persona. El libro de Romanos te vas a dar tu cuenta que habla mucho de la justificación, mucho de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede justificar. Claro está que Dios es un Dios justo, que no va a tener por inocente al culpable, y también se puede aplicar a este punto, pero sobre todo este pasaje va enfocado a la justificación, la justicia de Dios, el perdón de Dios se revela. ¿Cómo? Por fe. Amados, si no hay fe, no puede haber perdón de pecados. ¿Fe en quién? En el Evangelio de Dios. ¿Fe en quién? En el sacrificio de Jesús. ¿Fe en quién? En el amor de Cristo Jesús. Si no hay fe, si no hay confianza, no hay perdón de pecados. Entonces la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es por fe? Por fe en el Señor Jesucristo. Por fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y para fe, o sea, todavía uno debe de permanecer confiando en Jesús. No solamente hay que confiar para el perdón de nuestros pecados y ya vamos a dejar de confiar. No, cuando alguien recibe perdón de pecados, debe de seguir teniendo fe en Jesús. Debe de seguir confiando en Jesús. Como una reafirmación, dice aquí la Escritura, se revela por fe y para fe. Y para fe, para seguir confiando en Él. Amados, qué importante es que si tú has confiado en Jesús para el perdón de tus pecados, aún sigas confiando en Él. Todos los días que Él te dé de vivir en esta tierra. Eso es lo que podemos nosotros aprender de lo que nos deja ver este capítulo. Siguiente punto de esa enseñanza. Una persona que ha sido entonces justificada debe de vivir con fe, porque por eso hemos titulado así esta enseñanza, mas el justo por la fe vivirá. Ya vimos quién es un justo, una persona que ha sido justificada. Ya vimos quién es un justo, una persona que camina en justicia también moral, en obediencia, en rectitud. Entonces, una persona que ha sido justificada debe de vivir aún con fe, todos los días. ¿Y qué es la fe?
Vamos a ver qué es la fe. Lo dice Hebreos 11, 1 y 2. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es fe. ¿Qué es lo que se esperaba antes, los antiguos? La venida del Mesías. ¿Qué es lo que nosotros esperamos ahorita? La venida del Mesías una vez más. La venida de Jesús. ¿Nosotros ya vimos a Jesús? ¿Conocemos a Jesús físicamente? No. ¿A quién estamos esperando? ¿Lo dudas o no lo dudas? ¿Tienes la certeza o no? Eso es fe. Eso es tener fe. Tener una confianza. ¿En quién? En alguien. Y ese alguien tiene un nombre. Jesús. Es tener confianza en todas sus promesas, todas sus verdades. En todo lo que Él ha prometido, ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es lo que es la fe. Hay un cielo, Dios está en el cielo, ya vimos nosotros el cielo. Nuestro ojo quizá puede ver el segundo cielo como máximo, pero el tercero, ¿lo has visto? No, pero ¿creemos que lo hay? Sí, sí lo hay. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que sí lo hay. Nuestro ojo llega al segundo cielo, pero en el tercer cielo llega nuestra fe, llega nuestra confianza. Hay un cielo, amados, y ese lugar llamado cielo es nuestro destino final de cada verdadero cristiano. Es nuestra morada. Nosotros somos peregrinos. Estamos de paso. Si tú eres cristiano o eres cristiana, te has entregado a Jesús, tú aquí en este lugar estás de paso. Todos nosotros estamos de paso. Por eso la semana pasada compartíamos, hagamos tesoros en los cielos. Qué importante es hacer tesoros en los cielos. Estar construyendo nuestra morada ya, con buenas obras, con nuestra confianza, sirvamos a Dios, etcétera, todo lo que mirábamos. Allá está nuestra morada principal. Somos peregrinos aquí en esta tierra. Eso es lo que es la fe. Pero dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí antiguos se está refiriendo a varios hombres y a varias mujeres que depositaron su confianza en el Dios de los cielos. ¿Cómo se miraba que ellos confiaban en Dios? Por su testimonio. Por su testimonio. Vamos a ver un ejemplo de lo importante que es vivir confiando en Dios. Luego vamos a retomar una vez más el testimonio que debe de tener un justo. Vamos a ver a un hombre que todos hemos quizá leído y hemos escuchado, pero no hemos profundizado un poquito en él, ¿verdad? Bueno, al menos reconozco que yo no les he enseñado a profundidad, lo hemos hablado, lo hemos tocado en algunas enseñanzas, pero ahora vamos a adentrarnos un poco. Enoc. Todos hemos escuchado de Enoc, ¿cierto o no? ¿Verdad? Que nos hace falta conocer un poco más de él. Vayamos a ver a Enoc. Vayamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras de Enoc. Vamos a ver una pequeña biografía de él, ¿no? Dice Génesis capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Entonces aquí ya al citar Génesis 5, pues estamos hablando que Enoc existió antes del diluvio. Antes del diluvio. Muy bien, vamos a ver lo que dice Génesis 5, 19 y 20. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Hasta allí. ¿Qué vemos nosotros? ¿Quién era el padre de este Enoc? Jared. Entonces, es obvio, ¿no? Como cada ser humano tuvo que haber tenido un padre y una madre. Enoc tenía papá y tenía mamá. Pero no solamente tuvo a papá y a mamá, sino que nos deja ver aquí la escritura que Jared también tuvo otros hijos y otras hijas. Por lo tanto, Enoc tenía hermanos y tenía hermanas. Sería interesante cómo pudo habérsela llevado Enoc, ¿verdad? Con sus hermanas, con sus hermanos. Sería interesante que la Biblia nos dijera cómo pudo haber vivido Enoc con sus padres, cómo tomaba a sus padres, cómo los amaba, cómo los obedecía, si no los obedecía. Hubiera sido interesante, ¿no? Yo quiero pensar que él, la verdad, era un hijo muy obediente,
Pero hay una parte de la Escritura que me deja ver que a lo mejor no fue tan obediente, ¿verdad? Que a lo mejor tuvo sus problemas con sus hermanos, con sus hermanas, muy probablemente. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se me precipite. Porque yo sé que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, pero vamos a conocer un poco más de él. A mí me sorprendió esto. Entonces, podemos ver, amados, que Enoc, este hombre de carne y hueso, tenía papá, tenía mamá, tuvo papá, tuvo mamá. Quiero yo pensar honestamente que sí se portó bien, fue un buen hijo. Y con sus hermanos fue un buen hermano. Pero sigamos leyendo. Ahora vayamos, por favor, a Génesis 5, 21 y 22. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿A qué edad engendró Enoc a su hijo? ¿Quién fue el padre de Matusalén? ¿Ustedes habían oído de Matusalén? ¿Qué habían oído de Matusalén? Que fue el ser humano que vivió más años que todos los seres humanos. Casi 970 años. ¿Quién fue el padre de Matusalén? Es particular, ¿no creen? Enoc fue el padre de Matusalén, el hombre más longevo de toda la tierra, Matusalén. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí la Escritura? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró, ¿a quién? A Matusalén, por eso es lo que yo le digo. Después que engendró a Matusalén, ¿qué hizo Enoc? Caminó con Dios. De ahí en adelante, como que inclinó su corazón, quizá a lo mejor, a buscarlo como debe de ser al Dios de los cielos. A un 100%. Dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Entonces, repito, llama la atención que después de que tuvo a su hijo Matusalén, empezó a caminar con Dios. ¿Qué pienso yo? ¿Qué me viene a mi mente? ¿O qué deberíamos de considerar? Yo pienso que no entendió algo. Caray, este es mi hijo. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con él? Dios, yo no puedo solo. Dios, yo te necesito. Dios, ayúdame. Y empezó. Su hijo fue un instrumento, si tú lo quieres ver así. Su primer hijo fue un instrumento para que él entendiera la necesidad de Dios en su vida, tan grande, que lo empezó a buscar, si tú lo quieres ver de esta manera, respetando la lectura y la coma y todo lo que tú has visto en este pasaje. Y es que es cierto, es una verdad, es que Dios no nos está dando un robot a nosotros como hijos, no nos ha dado robots, no nos ha dado objetos. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia, Dios no te ha dado a ti objetos, te ha dado hijos, te ha dado almas, te ha encomendado un alma, ha puesto su confianza en ti, en mí, como padres que somos. ¿Para qué? Para guiar a nuestros hijos. Pero ¿cómo los vamos a guiar? ¿Cómo los vamos a instruir? En nuestra propia sabiduría, hermano, hermana, amada persona, amado padre, amada madre. Si tú estás guiando a tu hijo conforme a tu propia sabiduría, los vas a llevar a la condenación eterna. Se te van a perder tus hijos. Porque la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios ha puesto una responsabilidad a nosotros como padres. ¿Cuál? A nuestros hijos. Nos lo ha confiado. Dice la Biblia, herencia de Jehová. ¿Quiénes son? Los hijos. ¿Es una herencia que vamos a despilfarrar? No, que tenemos que ayudar, que tenemos que socorrer, que tenemos que administrar, si tú lo quieres ver de esta buena manera. Y aprovecho para preguntarte, como padre, como madre, ¿qué estás haciendo por tu hijo? ¿Qué estás haciendo por tus hijos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Cómo los estás instruyendo? ¿Cómo los estás orientando? Es interesante saber lo que está pasando con tus hijos. ¿Qué tanto conocen tus hijos de Dios? ¿Qué tanto tus hijos buscan de Dios? ¿Te da igual si buscan o no buscan de Dios tus hijos? ¿O te preocupa? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Buscan de Dios o no buscan de Dios? ¿Aman a Dios?
¿Quieren las cosas espirituales? Y si te dices cuenta que no están buscando las cosas espirituales como deben de ser, ¿te aflige eso? ¿Te preocupa? ¿Te angustia? ¿Te quebranta? ¿Lloras por ellos? Etcétera. Y la lista sigue. Pudiera yo mencionarte más, pero aquí nosotros entonces, estamos teniendo aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Vemos nosotros que entonces Enoc tuvo a sus hijos y tuvo a su esposa, claro está, tuvo no solamente a Matusalén, sino tuvo a muchos más hijos y por ende él siguió buscando a Dios. Él no dejó de buscar a Dios. Es más, tanto que empezó a buscar a Dios, que se empezó a enamorar día a día más de Dios. Y cada día él tomaba en cuenta a Dios en su vida. Cuando dice la Escritura que él empezó a caminar con Dios, es porque lo tomó en cuenta en cada momento de su vida. ¿Qué es eso? Fe, confianza. ¿Ustedes creen que Enoc no tuvo problemas con su esposa? ¿Ustedes creen que no tuvo Enoc problemas con sus hijos? ¿Con sus hijas? ¿Cómo los resolvería esos problemas? ¿Será que esos problemas que él tuvo lo llevó a que se apartara del camino de Dios? ¿Que dejara de confiar en Dios? ¿Será que los problemas que tenía con sus seres queridos lo llevaba a ponerse en rebeldía con el Dios de los cielos? ¿A amargarse? ¿A desanimarse? ¿A poner una excusa? Pues bueno, si él o ella ya dejó de buscar a Dios y pues con mayor razón yo. No, la fe de Enoc no estaba en un hombre, en una mujer, estaba en Dios. Él amaba a Dios bajo cualquier circunstancia. Yo estoy seguro que él tuvo problemas con su esposa, quizá a menor grado, pero a final de cuentas problemas. Yo pienso que tuvo problemas con sus hijos, quizá a menor grado si tú lo quieres ver así, pero a final de cuentas son problemas. Pero aquí lo importante es que él decidió caminar con Dios y no dejarse caer por los problemas. Él tuvo esa confianza, tuvo esa certeza. ¿Qué te quiero dar a entender? Que todos nosotros como cristianos, tú si eres una justificada, un justificado, has recibido perdón de tus pecados, tú vas a tener problemas. Vas a tener problemas si estás casado o si estás casada, si tienes padres, si tienes hijos, tú vas a tener problemas con tus seres queridos. ¿Cómo vas a resolver esos problemas? ¿En tu propia sabiduría o con la ayuda de Dios? ¿Quién te puede orientar? ¿Quién te puede aconsejar en eso? Dios. Entonces déjate dirigir por Dios. Déjate dirigir por Dios y confía en Dios. Pero amados, qué importante es que aunque tengas tú problemas, no es para que tú ofendas a Dios. No es para que nosotros pequemos contra de Dios. No es para que nos desanimemos y nos apartemos del camino. No, es para que nosotros confiemos más en Dios. Eso fue lo que hizo Enoc. Cuando dice la Biblia que él caminó con Dios, eso fue lo que hizo. Decidió hacer la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia. Desde que él enfocó su búsqueda para con él. Qué interesante de ver, hacer lo que nos deja ver la Escritura con respecto de Enoc, aquí la palabra de Dios. Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen muchas personas que empiezan a tener problemas con sus hijos o con la esposa, con el esposo? Pues empiezan a devolver mal por mal, empiezan a pelear, empiezan a insultarse, empiezan a quejarse, empiezan a hacer tantas cosas que se les olvida la rectitud, la santidad, la humildad, el perdón, la obediencia. Entonces, cada y cuando tenemos que obedecer a Dios. Cuando todo marcha bien, vamos a poner una carita hermosa, y cuando marchen mal las cosas, ¿qué carita vamos a poner? Debe de seguir hermosa, ¿o no? ¿Qué cara pones? En adversidad, en el problema. ¿Qué cara ponemos? Y Dios lo ve. Y Dios lo ve. Pues Dios miró que Enoc ponía una buena cara en las buenas y en las malas. Eso es lo que Dios quiere. Que tú como cristiano, como cristiana, camines como Enoc, en justicia. Si Enoc pudo caminar así, imagínate en la gracia, habiendo conocido el sacrificio del Señor Jesús, con mayor razón debemos de caminar nosotros, día a día. Amén.
Muy bien, entonces sigamos conociendo algo más de Enoc. Génesis 5, 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. O sea, la Biblia no lo deja así nada más que desapareció. Qué bueno que dice, caray, porque si no, imagínate, por ahí no sé qué tantas filosofías ya hubiera, ¿no? En la mente del hombre, que nomás está buscando una para hacer no sé qué tantas. No, desapareció, pero ¿por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. Entonces, aquí la Escritura nos deja ver que Enoc caminó, ¿cuántos años con Dios? 10 años y se desanimó. 50 años y ya casi quería volver atrás. 100 años y se cansó de servir a Dios. 100 años, imagínate, sirviendo a Dios. Todos los días. ¿Se aburrió de alabarlo? ¿Se aburrió de buscarlo en oración, en la lectura bíblica, en ese tipo de reuniones? Llegó a los 150 años todavía y seguía amando a Dios. 200 años y seguía amando a Dios. 250 años y seguía amando a Dios. No se cansaba de amar a Dios, de confiar en Él. 300 años y seguía confiando en Dios. ¿Cuántos años tienes tú de cristiana, de cristiano? ¿Y cómo va tu cristianismo? ¿Qué necesitas? Fe, confianza, perseverancia, mucha confianza. ¿En quién? En la persona de Jesús, en las promesas de Jesús. ¿Por qué muchos no entraron a la tierra prometida? Porque les faltó fe. ¿Por qué muchos no van a entrar al reino de los cielos? Porque les faltó y les faltará fe. Si nosotros queremos ir a la gloria eterna, necesitamos confiar en Dios, confiar en Jesús. No debes de dudar del amor de Cristo. No debes de dudar de las promesas de Jesús, de la buena voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la buena voluntad de Jesús? ¿Y cuáles son las promesas de Jesús? Son muchas. Ejemplo, ¿quién prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién? Jesús. ¿A quién se lo prometió? A los discípulos. ¿Y a ti qué te ha prometido? Lo mismo. ¿Lo crees o no? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero qué necesita Él de nosotros? Solamente dos cosas, fe y que seas cristiano, porque la Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. ¿De qué sirve alguien que diga yo tengo mucha fe y nada de justicia? ¿Cómo está eso? Así lo dice la Biblia, ¿no? Que hay quienes dicen que tienen mucha fe, pero no tienen obras. Y hay quienes tienen muchas obras, pero no tienen fe. Qué particular, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja ver la Escritura? Que la fe y las obras van de la mano. Debe de haber obras y debe de haber fe, o debe de haber fe y debe de haber obras. Obras malas o obras buenas. Claro está que obras buenas. Muy bien, estamos viendo que Enoc caminó con Dios. Este hombre decidió caminar con Dios. ¿Cuántos años? 300 años. Porque él vivió 365 años, ¿no? Aproximadamente. Pero vamos a ponerle que fueron 300 años que él caminó con Dios. Nosotros ya no vamos a vivir 300 años. La Biblia ha cambiado la edad de los seres humanos. Quiero yo pensar que Dios le dio muchos años a las primeras generaciones para que se multiplicasen, ¿no? Se llenase la tierra de hijos. Pero y una vez más de que se llenó la tierra, dijo, ya no tanto, va a haber una sobrepoblación. No va a haber vegetación, no va a haber no sé qué tantas cosas, lo que tú quieras, ¿no? Y por lo tanto, entonces Dios puso un tiempo ya más limitado al hombre. Dichoso Matusalén, ¿no? Dichoso todos aquellos que vivieron 800, 700, 500, no, hombre, ya nos conformamos hasta con 200 añitos, imagínate 2 siglos. No, Dios dijo ya no, ahora 80, los más robustos. Ya los que tienen 90, pues olviden, están en la gracia. Ahí una benevolencia de Dios, una buena voluntad de Dios. Los que llegan 100 años, estaba viendo una nota de una persona que a norteamericana, 106 años.
Y todavía tiene una memoria mejor que la de nosotros, yo creo. 106 años. Y se acuerda de tantas cosas, tanto que vivió ya esta mujer. Se aventó la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial. Ha de haber sido muy obediente a sus padres esa mujer. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Jóvenes quieren vivir muchos años, honren a sus padres, respeten a sus padres. Hay una promesa, hay que tener fe también para ello. Muy bien, pero viene aquí la pregunta, ¿por qué se llevó Dios a Enoc? ¿Por qué se lo llevó? Vamos a verlo. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. O sea, quiere decir que la gente lo buscó y no lo halló, porque lo traspuso Dios. O sea, Dios lo arrebató. Es a lo que se le puede llamar un arrebatamiento, ¿no? Dios se lo llevó, vámonos. Y antes que fuese arrebatado o traspuesto, ojo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Por su testimonio. Porque tenía una vida ejemplar, una vida humilde, una vida mansa, sencilla, santa, pura. Un ser humano de carne y hueso que no se enojaba, que no mentía, que no robaba, que no se amargaba, que no codiciaba, que no tenía celos ni envidia, que no era majadero ni mal hablado. Un ser humano de carne y hueso que tuvo tentaciones, porque el diablo lo tentaba, pero que decidió no ofender a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la misma Biblia dice que Enoc agradaba ¿a quién? A Dios. Que lo que menos había en el corazón de Enoc era el ofender a Dios. El ofender a Dios. Que pudo haber cometido quizá a lo mejor alguna falta, pudiera ser. Pero que era una práctica en su vida el pecado, no lo era. Eso sí te lo digo, no lo era. Pero yo quiero pensar más a lo que dice la Biblia, estoy de acuerdo más a lo que dice la Biblia. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó. Yo me voy más a eso. A que realmente cuando él decidió amar a Dios, es porque lo demostró en hechos, en justicia. Siempre amó a Dios, siempre amó a Dios. Tanto era la confianza que él tenía en su Dios, que Dios dijo, ya vente. No se aguantó las ganas, vámonos Enoc. Se lo llevó vivito al cielo, se lo llevó a la gloria eterna. Amados, así vivitos, si Cristo viniera hoy, se van a ir todos los justos, vivitos, como le pasó a Enoc. Pero si aún Cristo viniera, no sé, en 20 años, o no nos tocara vivir ese momento, la segunda venida de Jesús, y que tú murieras o yo muriera, la Biblia dice que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú eso? Entonces aquí lo importante es que nuestra fe no falte. El justo por la fe vivirá. Se requiere fe, se requiere confianza. Si tú has sido justificado, si has sido justificada, sigue confiando en Jesús. No dejes de confiar en Jesús. No dejes de confiar, repito, en su amor, en sus verdades, en sus promesas. No dejes de confiar en Él, porque va a venir el diablo a querer tumbar tu fe. Pero no le hagas caso al diablo. Hazle caso a Jesús. Confía en sus palabras. Pero es que yo me siento mal, Dios. Es que no te siento. Es que no es porque sientas, sino porque creas que Él está allí y que Él ha prometido. Bien decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué es eso? Fe. Tener confianza en Dios, bajo cualquier situación. Podemos ver por qué se llevó Dios entonces a Enoc, porque él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? En una ocasión Jesús contestó lo siguiente a unas personas, ¿no? Que la obra que Dios quería que se hiciera era que creyeran ¿en quién? En el Hijo. Que creyeran en el Hijo. O sea, que tuvieran fe.
en Jesús. Debes de confiar en Jesús. Debes de caminar confiando en Jesús. En el tiempo que Dios te dé de vida en esta tierra, debes de confiar en Jesús. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Enoc. ¿Qué testimonio da Dios de ti? Sería interesante saber qué testimonio Dios da de ti. ¿Qué significa Enoc? Vamos a ver lo que significa Enoc. Enoc significa dedicado. El nombre de Enoc significa consagrado y también significa seguidor. ¿Cierto o no? Enoc fue un hombre dedicado. Claro que sí. ¿Por qué? Porque él decidió caminar con Dios. ¿Cierto o no? Enoc se consagró a Dios. Pues nada más le caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cierto o no? Enoc siguió a Dios todos los días. Eso fue lo que hizo Enoc. Y eso es lo que significa Enoc. Un hombre dedicado, un hombre consagrado, un hombre que siguió a Dios, decidió seguir a Dios. Y así es necesario que tú, que has sido justificado por la gracia de Cristo, camines. Todos debemos de caminar así, como Enoc. Debemos de dedicar nuestra vida a Dios, consagrar nuestra vida a Dios, debemos de seguir a Dios. ¿Seguir en qué sentido? Como Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera venir en pos de mí, sígame. ¿De qué manera lo debemos de seguir? Como Enoc. Como Enoc. Y como también Jesús nos lo ha dicho, ¿no? Eso es lo que debe de hacer todo verdadero cristiano. Tener fe, porque sin fe no podrás vivir en este mundo como Dios te lo pide. Es particular que la Biblia todavía nos sigue hablando cosas de Enoc. ¿Sabían ustedes que Enoc dio una profecía? ¿Dónde está esa profecía? Vamos a ver que Enoc, antes de que partiera a la gloria eterna, antes de que Dios se lo llevara, dejó una profecía. Judas 1:14 y 15, fíjate lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, según el orden cronológico que nos dice Génesis 5 y 4. Entonces dice Judas 1:14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa fue la profecía que dio Enoc. ¿De qué nos está hablando? De la segunda venida de Jesús. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cierto no viene Jesús por segunda vez? ¿Con quiénes? Según lo que dice Mateo, con sus ángeles. Dios le dijo a Enoc, profetiza esto. Jesús viene. Jesús viene con sus ángeles. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, Dios va a juzgar a todos aquellos y aquellas que no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas, que vivieron impíamente. Un hombre que vivió en santidad, Enoc. Un hombre que mostró a Dios su amor en hechos y en verdad. El Dios de Enoc es nuestro Dios. El Dios de Enoc es tu Dios. ¿Quién crees que ayudó a Enoc a caminar en justicia? Fue Dios. ¿Quién crees que aumentó la fe en Enoc? Fue Dios. Pero porque este hombre decidió confiar en Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces una persona que ha sido justificada debe de vivir con fe. ¿Cómo
lo hizo Enoc. Último punto de esta enseñanza ya para finalizar. Una persona que ha sido justificada debe no solamente de tener fe, sino debe de vivir en obediencia, debe de vivir en rectitud, como lo hizo Enoc. Hebreos 11:5, y este es nuestro último pasaje. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tú que has sido justificado, que has sido justificada, por favor, no dejes de confiar en Jesús. No dudes del sacrificio de Jesús. No dudes del perdón de Dios. No dudes del amor de Jesús, de sus promesas. No lo dudes. Pero aquí hay algo muy importante. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En pocas palabras, vive en rectitud. Vive en santidad. Vive en obediencia. Vive agradando a Dios todos los días de tu vida. Así debemos de vivir todos nosotros, agradando a Dios. Amén. Hay que vivir dando un buen testimonio. Si eres hija, eres hijo de Dios, vive dando un buen testimonio de Dios en tu casa y fuera de tu casa. Da un buen testimonio a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Da un buen testimonio a la gente que te rodea. Demos buen testimonio como iglesia. Da un buen testimonio donde Dios te ponga. Demos buen testimonio. Y para eso se necesita fe, confianza. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, Señor. Tu palabra nos enseña, Jesús, que este hombre, Enoc, Señor amado, fue un hombre justo. Un hombre, Señor, que decidió portarse de una manera correcta, de una manera obediente ante ti, Señor. Decidió vivir en santidad, decidió vivir en justicia, decidió ser un buen padre, un buen esposo, decidió ser un buen ciudadano, o sea, tuvo un buen testimonio delante de ti y delante de sus semejantes. Señor Jesús, por la fe, por esa confianza que él tenía en ti, oh Dios, Enoc caminó contigo. Jesús, tú, Señor amado, nos has enseñado y nos mandas que confiemos en ti, pues tú has vencido al mundo. Y que has prometido estar con todos aquellos que han entregado su vida a ti, Señor, que son ahora por tu pura gracia y por tu pura misericordia, son ahora tus hijos o tus discípulos o discípulas. Tú has prometido estar con cada uno hasta que tú vengas por segunda vez a esta tierra, Señor. Padre, que la fe no falte entonces en ninguno de nosotros. Que la fe no falte en ninguno de tus hijos, en ninguna de tus hijas, para que ellos, Señor, puedan vivir dando buen testimonio aquí en esta tierra. Padre, en el nombre de Cristo, solos no podemos. Necesitamos aún tu ayuda y ayúdanos a confiar más y más en ti. Padre, en el nombre de Cristo, que la fe no falte en ninguno de los presentes. Y gracias por esta palabra, Señor. Amén, Señor. Amén.